tanto como tú y que pueda defender la pureza de tu amor. Mi corazón tuyo es tuyo mi Señor. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Con alegría, con emoción, hoy nos encontramos aquí una vez más con el programa de La Palabra en tu Casa. Hoy nos acompañan el padre Ismael Montero. Bienvenido, padre, y gracias por ese empujoncito que nos ha dado siempre, ¿no? Para estar aquí. Buenas noches. Sí. Sí, nuestras hermanas Ana Sáenz y Ann Barragán, que nos acompañan. Qué alegría contar con ustedes aquí esta noche para este tema tan lindo. Fue emocionante poder leerlo, encarnarlo y poderlo vivir como en carne propia. Parece mentira, pero fue una alegría muy grande y ha sido conocer más sobre este evangelio que vamos a meditar hoy. Hoy le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través del canal de YouTube Radio Claret Digital. Bienvenidos a todos y bueno, una vez más queremos darle la gracia y que vayan buscando sus Biblias para que buscando en Mateo 17 del versículo 1 al 9 vamos a estar leyendo este evangelio. ¿Qué les ha parecido? Y que nos reporten sintonía también, nos saluden, se saluden, nos digan si ya tienen abierta la Biblia. Sí, vamos a tener preguntas, algunas preguntas por ahí. También lo que no sean preguntas, que ustedes quieran participar como parte del equipo que estamos hoy aquí. Bienvenidos todos los comentarios. Gracias a todos los que nos sintonizan por el canal. ¿Qué les ha parecido a ustedes? Ann, una vez más, el jueves pasado estabas acá y otra vez nos acompaña. Qué placer, de verdad. Sí, claro que sí. Como decía Gloria, la palabra de Dios siempre nos sorprende, siempre nos da esa alegría, nos da esa guía, y por eso pues yo también quiero invitarlos a ustedes a que no hagamos este programa solo nosotros cuatro, sino que ustedes también participen, que ustedes se animen a escribirnos esos comentarios, que nosotros pues por supuesto vamos a interactuar con ustedes. Así que muy contenta de estar aquí, pero pues espero leerles y que junto a nosotros podamos pues vivir esta palabra que nos da el Señor, porque la palabra de Dios es palabra viva. Así que pues muy feliz de estar aquí nuevamente. Gracias. Ana. Ay, bienvenida. Bueno, gracias, feliz de acompañarles, aportando ese servicio que nos llama el Señor, y que qué bueno pues poder estar aquí junto a ustedes. Bueno, hoy estaremos leyendo el evangelio que del segundo domingo de Cuaresma, que vamos a estar este próximo domingo escuchando y estar atento a lo que nos dice esa palabra de Dios que nos llega, nos manda a escucharla, ¿no? Y recordamos que cada domingo en la Cuaresma es toda una lección, una catequesis, sobre todo que nos centra en Jesús y que nos hace preparar la vigilia pascual. Y el Papa Francisco también nos está invitando constantemente en esta Cuaresma a vivir la palabra y sobre todo este evangelio, Padre, que lo vivamos, que nos vayamos a una montaña a escuchar la palabra, a estar cerca,
para poder vivir la vida esta que tenemos, ¿no? Como Él nos manda. Así que invitamos a nuestros hermanos que nos hagan llegar sus comentarios, qué les ha parecido el Evangelio de Mateo, que ya me imagino que ustedes han tenido que ver algunas cosas, algún momento han leído el Evangelio y tendrán algunas observaciones. Pero antes de iniciar, nosotros nos ponemos en la presencia de Dios a través de una oración que nos las va a leer Ani. Gracias, Ani, por ese apoyo, por estar aquí, por acompañarme. Claro que sí. Vamos a invitar al Espíritu Santo y juntos le decimos: Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, visítanos hoy con tu sabiduría e inteligencia. Ilumina los ojos de nuestro corazón para que podamos comprender el sentido de las Escrituras, el mensaje que Jesús nos quiere comunicar en este día. Haz que la palabra que escuchamos resuene en nuestro corazón y pase del corazón a la vida, que no seamos solo oyentes de la buena noticia, sino que con tu gracia la llevemos a la práctica. Ven, Espíritu Santo, abre nuestra mente, voluntad, corazón y haznos acogida de la palabra de la verdad y de la vida. Amén. Amén. Bueno, el domingo pasado se trataba de las tentaciones de Jesús en el desierto. Esos 40 días que estuvo en el desierto, en la meditación, cercano a Dios, pero que siempre está el otro que nos tienta a caer. Y con 40 días, Padre, sin comer, la tentación de comer es muy difícil no caer, ¿no? Si nosotros nos ponemos en la piel de Él, ¿no? También veníamos del bautismo de Jesús, donde fue proclamado Hijo de Dios. Entonces, hoy es una nueva experiencia, pero una experiencia maravillosa. Les pido a todos los que nos sintonizan hoy que pongamos esa lámpara de nuestro corazón y todos los sentimientos para escuchar esta palabra que es viva, una palabra que al día de hoy la sentimos como si hubiera sido hoy, no en aquel tiempo, porque es una palabra viva. Le agradecemos a Ana que nos lea el Evangelio y ustedes, hermanos que están en sintonía, acompáñenos a leer este Evangelio. Gracias. Con todo gusto, Gloria. La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto a solas, y se transfiguró ante ellos. Su rostro brilló como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y se le apareció Moisés y Elías hablando con él. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, hago aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchalo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, aterrados de miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levantaos y no tengáis miedo. Alzaron ellos sus ojos y no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Y mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Jesús.
Bueno, los invitamos para que en silencio vuelvan a leer el texto de este evangelio tan lindo y podamos ver las preguntas que vamos a tener en pantalla para que puedan ir participando en esta noche de la palabra en tu casa. Qué alegría poder compartir en la casa, desde la casa, la palabra de Dios, para vivirla, para desmenuzarla, diríamos, ¿no? En buen panameño, desmenuzar la palabra de Dios para poderla comprender, lo que fue y lo que es hoy. Así es. Así que les invitamos. ¿Qué les ha parecido a ustedes este evangelio? Vamos ahora mismo al escucha. Podríamos ver los versículos uno a uno. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué opinan ustedes de cada versículo? Por lo menos dice, 6 días más tarde llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Estamos hablando 6 días más tarde. Sería los 6 días después del acontecimiento que se había dado, un enfrentamiento, diría yo, entre Simón Pedro y el maestro. Eso fue fuerte también, ¿verdad? Sí. Lo importante ahora es escuchar eso, ¿verdad? El momento en el que están, parece que no es un momento fácil, y Jesús los llama, no los llama sin más para cualquier cosa, ¿no? Caer en la cuenta de cuántos llama, quiénes son, ¿verdad? Tienen su nombre, y tal vez ahí nos lo van poniendo también en ustedes desde su casa, nos van respondiendo un poco esta situación, o qué versículo, como poníamos ahí, qué versículo les ha llamado la atención, pero sobre todo la llamada de Jesús a 3 discípulos, qué nombres son, ¿verdad? ¿Y a qué los llama? ¿A subir? A subir a la montaña, Padre. Los invita, o sea, como que los escogió de todos y le dice, Santiago, Pedro, Juan, vamos a subir a la montaña. Una montaña elevada, dice. Montaña ¿no? elevada. Elevada. Ahí hemos visto en una foto que aparecía, la Es foto del Monte del Tabor, Monte tal Tabor. como es, y con esa luz, ahí nos lo están poniendo de nuevo, con esa luz, ese es el Monte Tabor, o algo así. Claro, nosotros podemos decir, pues tenemos montañas más altas todavía, ¿verdad? Pero ahí en ese país es de las montañas más altas. Y es una montaña, es un monte alto para subir en carro, por lo menos. Ahora, a pie, me imagino, más ¿no? largo Bastante. todavía. Sí, delante de ellos se transfiguró. ¿Cómo podemos visualizar ese momento? Sí, la verdad que es un acto que para Pedro, Santiago y Juan suben a esa montaña elevada y por lo que podemos leer, ocurre casi de inmediato esa transfiguración y nos dice que su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Y como decía el padre, en esa imagen donde estaba relatado pues el texto del Evangelio versículo por versículo, nos podemos imaginar esa luz que se ve allí, ahora siendo esa misma luz que sale del interior de Jesús, cómo debieron haberse impresionado estos 3 discípulos. Es lo que a mí me llama la atención en esta parte del texto. Ana, Sí. ¿te dice algo? Impresionado, asustado, me imagino que fueron muchas emociones, porque conforme a la luz también se habla de que habló, ¿no? Entonces, bueno, son como esas experiencias que estoy segura, pues ninguno de los 3 se lo esperaba. Sí, Pero y- ese llamado por ser a ellos, digamos, pues especiales. ¿Sería que eran ¿no? especiales? ¿Sería que eran 3 discípulos como los traviesos, los especiales, El padrero dirá, los más sí. santos? ¿Sería Pedro el más santo? ¿Santiago, Juan?
podríamos pensar que fueron escogidos para que vivieran y reconocieran y fueran testigos. Podríamos decir eso, ser testigos de la... Bueno, no nos podemos adelantar. Sí, pero sobre todo si escuchamos un poco antes, ya que lo están sacando, si escuchan, leen un poquito antes el capítulo anterior, el primer anuncio de la pasión y resurrección, ahí verán de dónde venimos, ¿verdad? Sí, y por qué les llama, ¿verdad? Y por qué llama especialmente a este grupo más selecto, ¿verdad? Luego lo podemos decir, pero en esto de ya arriba, lo que estamos escuchando ahora, yo subrayo sobre todo ese como el sol, como la luz, que viene de dentro, viene del rostro y viene de su ropa, ese como el sol, como la luz, ¿verdad? Vamos a escucharlo porque tendrá luego algo que significar también. Estar ahí con él, verlo así, resplandeciente, todo era como, debió ser una emoción muy grande para ellos porque todavía no habían sentido, porque todavía Pedro se sentía estaba tranquilo, no tenían tanto miedo todavía a la luz, ¿no? Ellos, vemos que ellos, pero de repente aparecieron, ¿quiénes aparecieron? Aparecen unos personajes ahí con Jesús, hablando con Jesús. Sí, yo quisiera invitar a los que nos están sintonizando. No sé si hay alguna que mensaje, también, no nos han dicho todavía. No nos han dicho, pero invitarlos a que nos digan. ¿Estaremos solos aquí o no? No creo, padre. Bueno, siento que solo no, pero estamos. No hay mensajes todavía, pero sí queremos invitar a todos los que nos escuchan, que participen. Bien importante esta participación de todos nuestros oyentes para saber que no estamos solos, como dice el padre. Yo no entonces, creo. ¿qué personajes son los que aparecen ahí? Sí, ya que nos lo dicen. Ya que nos lo dice Elías. Aquí tenemos a Moisés y Moisés. Elías. Y Moisés y Elías. A fijarnos muy bien y empezar a pensar por qué estos personajes, ¿verdad? Pero luego hablamos de ello. Vamos a seguir escuchando, ¿verdad? Todavía estaban hablando, estaba Moisés y otro. Entonces dice, Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí. Armaré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué les viene? ¿Qué pensaría Pedro en ese momento? ¿No? Estar bien, se siente cómodo, como cuando uno está en la casa, con un invitado especial. Eso era lo que él se sentiría, no sé. ¿Qué opinas, Ana? Bueno, siento que fueron eventos que si seguimos el texto van ocurriendo y es una experiencia única para ellos, ¿no? Tanto que se sienten bien allí, pero de pronto... No se sienten tan bien. De pronto viene la nube luminosa, que también es parte del texto que a mí me llama la atención. Y le hizo sombra. ¿Y qué pasó de la nube? ¿Qué salió, Ana? Dice, salió una voz que decía, este es mi hijo querido, mi predilecto, escúchenlo. Y estamos, como decíamos al principio, ya en el bautizo se había dado mi hijo amado, mi predilecto, pero ahora se le Dios le agregó una palabra. Así es. Escúchenlo. Y escuchar es como si nos estuviera dando una instrucción, una orden, ¿no? Escúchenlo. ¿Para qué? Hay que tener esos oídos que ahora más adelante podemos decir por qué les manda a escucharlo. Porque veníamos de una negación de ellos, de la pasión y muerte en la cruz, porque ellos no podían, todavía no lo entendían. Así es. Y todavía Pedro y se habla de Pedro, pero yo pienso que no estaban todavía realizado en el contexto del momento de lo que Jesús le había dicho.
Así que cuando seguimos con la escucha y dice, al oírlo los discípulos cayeron boca abajo, temblando de mucho miedo. El contraste, ¿verdad? Del qué bien está aquí, que acabamos de escuchar, ahora con miedo, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado? Temblando de miedo. Algo estaba sucediendo, ¿verdad? Sí, sucedió Para cambiar algo. ese ánimo. Podemos pensar en el temor a estar cerquita de Dios, a esa presencia divina. Podríamos tener un miedo, pero eso me recuerda al Éxodo, cuando Moisés estaba en la zarza ardiente, que Dios se le presentó también, y cuando Dios le habló, Moisés se tapó la cara, ¿no? Entonces vemos que hay una relación del temor, del miedo. Eso hay que verlo también. ¿Algún comentario de parte de ustedes? No, seguir escuchando Sí, ahora el texto exacto. para pasar un poco a aplicar después. Entonces dice, Ya nos están poniendo algún mensaje por ahí. Tenemos a Querube Díaz Chen. Buenas noches, hermanos en el estudio. Buenas noches para ti, Querube. Gracias. Qué alegría leerte. Itza Anayansi Barraza. Hola, confirmo sintonía con Radio Claret Digital. Padre, nos están contestando que no estamos solos. Ya no estamos gracias, solos. Itza. Y bueno, Itza también nos dice, siempre me he preguntado por qué Pedro, diciendo que se siente bien ahí, no mencionó hacer tiendas para él y los otros dos discípulos, como que se autoexcluyeron de seguir permaneciendo ahí. Raro le parece a Itza. Sí, porque el texto que estamos leyendo dice que bien, hagamos 3 chozas, ¿verdad? Sí, Y está pensando en, una para Elías. no en ellos, No, sino está pensando en los personajes que está viendo, ¿verdad? exacto. Entonces seguimos y dice, Jesús se acercó y tocándolos les dijo, levántense, no tengan miedo. Wow. Es una maravilla, ¿no? Cuando levantaron la vista solo vieron a Jesús. ¿Ustedes se imaginan levantar la vista, sentir que Jesús los tocó, como que ven, levántense y no tengan miedo? Y lo miraron y solamente vieron a Jesús, no había más nadie en el área, en el monte. Así que, y sigue, cuando levantaron la vista, solo vieron a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó, no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Qué bonito, ¿no? Sí. Entonces, nos vamos directamente al entender el texto, vamos a ver qué sentimos, qué hacemos, cómo lo vivimos, cómo se hace, por qué sucedieron las cosas. Y allí, Gloria, vamos a invitar a los que nos están sintonizando. Aquí les tenemos unas preguntas para que también puedan, en ese entender el texto, ver cómo vamos nosotros con nuestra realidad y con lo que allí tenemos, pudiendo responderlas, ¿no? Y por supuesto nos comentan para nosotros aquí compartir esos comentarios pues que nos llegan a través de Radio Claret. Bueno, entonces mientras los televidentes hacen sus comentarios y nos escriben, vamos nosotros a ir viendo cómo entendemos nosotros el texto mientras ellos participan, ¿no? Entonces, comenzamos con 6 días más tarde, de la situación era en Cesarea de Filipo, creo que era que venían ellos, ¿verdad? Y estaban ellos antes, y entonces venía Pedro ahí, se negaba a aceptar lo que Jesús le estaba proclamando, ¿no? Entonces vienen y por eso serán llamados. ¿Qué opinan ustedes en ese entender? ¿Qué comprenden ustedes de esa palabra?
de esa... Yo siento pues que Jesús los llama porque eran esos discípulos que quizás le tenían más confianza, que quizás estaban siempre con él, porque en los evangelios pues que escuchamos siempre se menciona a Pedro, a Santiago y a Juan. Entonces me parece que eran discípulos de mucha confianza del Señor. Y eran como líderes también del grupo, ¿verdad? Eran los que siempre estaban ahí, con los que podía contar, y que ahora estaban un poco revueltos porque habían oído a Jesús que iban a Jerusalén, iban a sufrir, ¿verdad? Entonces los llama para tener una experiencia nueva de él, ¿verdad? Para conocerle un poco más íntimamente, y para eso los manda a subir a una montaña alta. Y suben a la montaña porque Jesús siempre subía a una montaña a orar y estar en comunicación directa con Dios. Y en la Biblia siempre la montaña es símbolo cercanía, de encuentro. De encuentro con Dios, Dios que baja y el hombre que sube, el ser humano que sube hasta Dios, ¿no? Entonces las montañas, ¿se acuerdan de montañas en el Antiguo Testamento? El Monte Claro. Oreb, el Sinaí, El Sinaí, y hay otros por ahí que... Y ahora en el Nuevo tenemos el Sermón del Monte, tenemos el Monte Tabor, luego estará el Sinaí, ¿verdad? Exacto. Jesús también antes de ascender subirá al monte para desde allí subir. Siempre el símbolo de la montaña es lugar de encuentro con Dios en la Biblia, para que lo entendamos. Entonces les mandó subir. ¿Qué significará eso hoy para nosotros en Cuaresma también? También nosotros nos tenemos que poner ahí, en el lugar de estos, llamados por Dios, no por ser los más buenos, sino porque estamos un poco más dispuestos, más inquietos, porque lo necesitamos, o porque andamos un poco mirando para otro lado, ¿no? Dice, vengan conmigo. Vengan conmigo, y quizás por eso estamos aquí, Padre, nos llama para que... Puede ser. Para subir. Así como que venga acá. Venga ustedes, No se me vayan para otro no lado. se vayan para otro lado. Hay que subir a la oración, a ese encuentro con Jesús, a ese encuentro al amor, para después, cuando ya nos toca bajar, ir con esa fortaleza, porque después bajamos al día a día, a lo cotidiano, a la realidad de la vida, ¿no? O sea, entonces Pedro, bueno, seguimos con el comprender, y entonces estamos que los llamó a los tres y fueron escogidos. ¿Se sentirían ellos muy orgullosos de ser escogidos? Ser como que fueron los principales, los más importantes en ese momento, pero era que el más importante, como dice Jesús siempre, es el último. Entonces son los que tenían que ser testigos de esa experiencia divina, ¿no? Delante de ellos se transfiguró, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Quizás esa luz es ese resplandor, es esa experiencia de Dios, es eso que nos ilumina y que nos da como una alegría interna, ¿no? Porque la luz siempre es esa experiencia que de hecho decimos que el Espíritu Santo siempre pues nos ilumina y nos va mostrando la luz que es Dios realmente, ¿no? Entonces, cómo se transfigura esa presencia, ¿no? Esa presencia de Dios. Presencia de Dios. Sí, para mí es la luz que nos va a guiar, ¿no? Está iluminado porque Él va a ser el guía del resto de la humanidad y por siempre, o sea, va a ser el Hijo de Dios que nos ilumina el camino, el día a día, si nosotros estamos con Él, por supuesto, ¿no? Si lo buscamos, si lo llamamos, si tocamos. Hoy el Evangelio nos decía que hay que tocar, hay que pedir, hay que, ¿no? Entonces vemos que el estar con Él, esos Pedro y Santiago y Juan estaban ahí, pero fueron llamados por Jesús. Ellos no tocaron, pero fueron tocados
por Jesús, ¿no? Sí, sobre todo esta experiencia del sol y de la luz, están diciendo que están teniendo una experiencia de Dios, ¿no? De repente Jesús se les mostró de otra manera. Ahora había mostrado pues, el lado muy humano, muy cercano a ellos, incluso les decía que tenía que ser entregado y muerto, matado en Jerusalén, les acaba de decir, y en cambio ahora lo ven, se les transfiguró, y el rostro y las vestiduras serán puro sol y pura luz, ¿no? Que son los símbolos de Dios, ¿no? Desde antiguo para los pueblos y en la Biblia también, ¿no? Así es. Lo primero que creó Dios, al principio, el primer día de la creación, la luz. La La luz. luz. Es lo primero que nos lleva a Dios, ¿no? Sí. Bueno, y de repente aparecieron Elías y Moisés al lado conversando con Jesús. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué querrá decir? O sea, Elías y Moisés fueron testigos y vivieron esa experiencia de Dios tan directa, ¿no? Entonces, eso es como para fortalecerles a Pedro, a Santiago y Juan, esa experiencia divina que fue antes y fue ahora, y es ahora, ¿no? Entonces, así lo veo yo. ¿Ustedes qué? Bueno, yo veo que también Moisés en el Antiguo Testamento era, lo podemos ver como la ley, pues los mandamientos, ese encuentro que él tuvo con Dios para entregarle la ley. Moisés era ese libertador, ese guía del pueblo, y siento pues que de una u otra manera ese momento era como hacer esa relación, que Jesús sobrepasa pues obviamente lo que Moisés le había mostrado a su pueblo en el Antiguo Testamento. Eso en cuanto a Moisés. Y en cuanto a Elías, ¿qué les recuerda esto de Elías? Elías, ¿cómo subió? ¿Cómo fue llevado al cielo en un carro de ¿Cómo fuego? acabó su vida? Exactamente. ¿No? Y estuvo también en un desierto, en una montaña, estuvo que lo alimentaban los pájaros, era así, fuera alimentado por la naturaleza y estuvo también en el desierto, Ajá, cansado, y cansado. tuvieron que despertar, levántate y come, y fue alimentado por Sí. los animales. Sí. Pero sobre todo eso que decían, la experiencia que tienen los dos de Dios, de la luz, del fuego, ¿verdad? Moisés se le resplandecía hasta la cara, ¿verdad? Y él es la ley, Jesús será la nueva ley, y Elías había una creencia ya en tiempo de Jesús, no llegaría el Mesías si no llegaba antes Elías, pues si ya llegó aquí, ¿verdad? Ya llegó, y Jesús lo dijo una vez, mire, ya con su primo, ¿verdad? Con Juan Bautista, ya la presencia de Elías, el precursor, y ahora ya viene el Mesías, ¿no? Entonces es ya un adelanto, y es el resumen de los profetas. Claro. Que Jesús es toda la Biblia. En la Biblia, el Antiguo Testamento, se resume la ley y los profetas, ¿no? y los profetas. Entonces Jesús es la nueva ley y la nueva profecía. Ok. Y seguimos entonces, dice, todavía estaba hablando Pedro. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí. Si te parece, armaré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Bueno, qué bien se está aquí, cómodo, feliz, tranquilo, la brisa, me imagino que tenían ahí la luz, Claro, que el los encuentro. tenía iluminado, los tenía en un Maravillados. éxtasis maravillado de esa luz de Jesús. Entonces, no nos queremos ir de aquí. Él se sentía bien. Él no quiere que termine, Pedro no quiere que termine ese momento, quiere quedarse ahí porque él todavía no estaba claro de lo que Jesús quería. Y no con solo él. Pedro, nosotros nos pasa muchas veces, ¿verdad? Bueno, por Qué supuesto. bien se está aquí. Que no En la hora queremos santa. avanzar más, sí, bueno, ciertos momentos de la vida, en ciertos lugares, pero la tarea va a ser bajar. Bajar, sí. Bajar a la realidad, bajar
a los compromisos, tareas que tenemos en el mundo, ¿no? Pedro quería como que Jesús se quedara ahí a vivir en paz, tranquilo, con Elías y con Moisés. Hasta chozas, ¿no? Sí. Sí. Y ¿qué le recuerda a las chozas? Para mí me recuerda a las tiendas del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando salieron de Egipto, en el desierto, tuvieron que vivir siempre en tiendas. En las chozas. Hay una fiesta incluso que celebran de las chozas o de las tiendas, ¿no? Ajá. Sí, entonces, ¿qué le dice? Seguimos con el Evangelio, dice, todavía estaba hablando Pedro, cuando una nube luminosa les hizo sombra y de la nube salió una voz que decía, vamos a ver, esto me recuerda como una teofanía de Jesús, ¿no? Es una experiencia, ¿Qué significa eso de teofanía? Es una manifestación de una Dios, manifestación, ¿no? de Dios, ¿no? Entonces ahí está. Jesús es el verbo ahí. El verbo de Dios, y hay que escucharlo, dice Jesús, por cuando dice de la nube salió la voz, que es la del Padre, que dice, este es mi Hijo querido, mi predilecto, escúchenlo. A mí me recuerda a la Anunciación, cuando le dice María al ángel, ¿cómo podrá hacer esto? Y le responde, bueno, el Espíritu, ¿verdad? Te cubrirá con su sombra. Aquí está otra vez la sombra, ¿verdad? ¿Y la nube qué es? La sombra, el Espíritu. El Espíritu, el que nos cubre con su sombra, la voz del Padre y la presencia de Jesús ahí, ¿verdad? Que tenemos las tres divinas personas ahí. Ahí está la Santísima Trinidad que tenemos aquí puestas también. Sí, exacto, aquí nos está acompañando esa chiquitita, Santísima pero Trinidad. ahí está ahí. Vamos a escuchar a ver qué nos dice Itza, sí. Nos dice, orar en montaña es indicador de sitio clave para dialogar con Dios, contacto con la naturaleza, creación de Dios. Pienso que el resplandor es una condición visual que evidencia la conexión espiritual. Muy bonito, Itza, gracias. Qué bonito. Sí, bueno, y seguimos entonces con la voz que sale de la nube. La obediencia. Es fundamental, ¿verdad? ¿Qué dice esta voz? Ajá. Esta voz nos da un mandato, Padre, dice, este es mi Hijo querido, mi predilecto, escúchenlo. Entonces, ahí se podría asociar a que ya dejen de estar como negando, dudando, no queriendo aceptar lo que Jesús les dice, ¿no? Sí. O sea, les está indicando particularmente que es que ustedes lo tienen que escuchar. Y por eso hoy estoy aquí ante la presencia. Sí, ya en el Antiguo Testamento la tarea principal es escucha Israel, ¿no? Escucha La Israel. invitación a la escucha. Hoy en el sínodo se nos invita a empezar escuchando, ¿no? La tarea de escuchar, hay un déficit de escucha siempre en las familias, Sí, total. en la sociedad, no nos escuchamos, preferimos la guerra, los conflictos, porque no somos capaces de escucharnos, ¿no? Pues Dios siempre nos va a invitar a la escucha, ¿no? Esta lección divina es mucho de escucha, ¿no? Ponernos a la escucha de la palabra, a la escucha del otro, esta escucha. Y aquí nos invitan a escuchar a Jesús, pero Jesús está también en los demás, ¿no? Entonces escucharle a Él, ¿qué significa en mi vida, ¿verdad? ¿Qué puede significar? Escúchenlo. Y a la vez se empalman con el bautismo que decían antes, ¿no? Este es mi hijo, la identidad de hijo, pero ahora añaden eso, escúchenlo. Sí. Y la voz viene siendo como un punto culminante de esa escena que se da en el monte, ¿no? Esa es como el punto que le da les dice, este es mi hijo, mi querido, que es mi querido hijo, pero escúchenlo, porque ese es el Hijo de Dios y es Dios, ¿no?
eso, un solo mandato de Dios que nos manda escuchar a Jesús, estableciendo así la verdadera relación entre los seguidores de Jesús y nosotros hoy día. Escuchar a Jesús, como decía el padre Ismael, escuchar a Jesús a través del necesitado, a través de lo que está pasando, las guerras y todo esto, es escuchar la voz de Dios en estas situaciones, en lo que ha vivido Siria, en lo que ha vivido todos los pueblos que han sufrido mucho las situaciones, y que no cerremos nuestros oídos, escuchar, atento. Y vienen los discípulos, caen boca a tierra, ¿no? Y Jesús los tocó y les dijo. A mí me da la impresión, padre, de que cuando ellos caen boca a tierra, porque tienen mucho miedo, pero también es un símbolo de adoración, de darle el poder, que está el poder de Dios ahí, ¿no? Entonces también tienen miedo, pero también es adoración a Jesús. Adoración. Como decía Ana al inicio, cómo cambian esos estados de ánimo, porque primero estaban ellos en su comodidad, en que no querían bajar, en que se sentían muy bien allí, y de pronto cambia todo con esa voz donde de seguro ellos pudieron sentir ese mandato, esa fuerza del Padre Dios, y cambian inmediatamente y sienten miedo. Y ese miedo también lo sentimos nosotros. El miedo a la experiencia divina, a esa experiencia de Dios nos da miedo, porque nos vamos a tener que limitar de muchas cosas, de lo que bien estamos, ¿no? En ciertos lugares, en ciertas comodidades, y es ese miedo que nos da enfrentarnos a Dios. El desacomodarnos. Ajá. Es quizás lo que les ocurrió a ellos y que también nos ocurre hoy día. ¿Y ese miedo cómo se superó? Se superó cuando Jesús los tocó y les dijo, levántense y no tengan miedo. Así es. La presencia de Jesús, en ese momento ellos sintieron seguridad. Sí. Es la seguridad que nos da Dios, que nos da Aquí Jesús. También hay una experiencia de volverlos a llamar. Así como los llamó a subir a una montaña alta, ahora los está llamando a levantarse, porque ese estar postrados, sí, bueno, ahora lo podemos interpretar como adoración, pero sobre todo es susto, miedo, como nos dice ahí, porque ante la presencia de Dios, ante aquella voz, ante aquella realidad, se sienten envueltos y llamados a ser hijos, a seguir a Jesús hasta la muerte, lo cual no es fácil, es decir, a la misión. Sí. Entonces, ese llamados a la misión nos asusta, ¿verdad? Entonces, levántense y a la misión, no tengan miedo, ¿verdad? Sí, y Jesús sabe que necesitan experimentar esa cercanía con Él para que puedan seguir escuchándolo, porque es necesario que sientan ese poder el amor de Él, ¿no? La compañía. Y qué bonito sentir que Jesús los toca, porque también en los evangelios siempre se escucha, pues, hemos escuchado siempre que Jesús toca a los niños, al ciego, a los enfermos. Entonces, hoy día también nos toca a nosotros. Y con esos ojos de fe, con ese corazón dispuesto, podemos sentir realmente que Jesús nos toca en todo momento, siempre está cercano a nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos. Y como los discípulos, con mucho miedo, con nuestros temores, a veces somos incapaces de ver que Jesús siempre está. Y que nos toca, y que nos habla. A veces nos negamos a sentirlo. Así es. Nos negamos y a sentirlo. Ese levantarse tiene esa fuerza especial, ¿no? De levantarse es el verbo de la resurrección, ¿no? Es dejar la muerte, es dejar la vida pasada,
es levantarse, es ponerse en la misión, tiene una fuerza especial. Por eso el miedo y el toque de Jesús nos capacita, su cercanía nos capacita, la cercanía de la palabra, esto que estamos experimentando con la palabra, nos Así tiene es. que poner en pie de testimonio y superar los miedos que por tantas tareas, compromisos, situaciones que tenemos, ¿no? El catecismo Ese toque, padre, disculpa, Gloria, tendría que ver tal vez como que venga a la realidad, ¿no? A ponerse a trabajar, a actuar. No quedarse ahí, tirados, sentados, acomodados, ¿no? y ya viene la bajada. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó, les dio otra orden. El Padre Celestial da una orden y ahora Jesús da otra. No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Los discípulos han necesitado como esa transformación porque los hombres tenían que ir a la realidad, a vivir la realidad, a estar, volver a bajar y estar con el que necesita, estar en el camino. Entonces ahora vivir lo que hemos vivido allá lo vamos a tener que como ser testigos ante los demás, ser cumplir la misión que ha sido encomendada. Así es. Es importante caer en la cuenta de este mandato. No cuenten a nadie, pero les pone hasta cuándo, ¿verdad? No nos está diciendo queden calladitos, no, nos está diciendo que le contemos, pero que no lo contemos ¿hasta cuándo? ¿Nos ha dicho? Hasta la resurrección. Cuando me hayan visto resucitado, hablen. Sí. ¿Por qué tenemos este evangelio? Porque han experimentado la resurrección, ¿verdad? Y Bueno. entonces nos están contando esto. Sí, bueno, ahora nos toca, ya hemos terminado la parte del entender y vamos al encarnar. ¿Qué nos dice Dios y cómo le respondemos nosotros a Dios ante este hermoso evangelio? Siguiendo el mensaje del evangelio que nos ayuda siempre a profundizar la transfiguración de Jesús, el Papa Francisco nos indica que este tiempo litúrgico tiene un objetivo concreto y es el camino ascético cuaresmal, al igual que el sinodal. Tiene como una meta transformación personal y eclesial para que en ambos casos haya su modelo en la de Jesús y se realiza mediante la gracia de su ministerio pascual. O sea que estamos en un momento tan lindo y debemos de ver cómo nosotros le vamos, qué nos dice Dios a nosotros primero. A través de una oración puede ser, invitamos a los que nos sintonizan, si pueden escribir a través de una oración, ¿qué le podemos decir a Dios? ¿Tienes alguna oración, Ann? Sí, yo la verdad que hoy le pido al Señor Jesús que me ayude en este camino de Cuaresma a ver su luz que alumbra las sendas de mi vida, que pueda confiar cada día más en Él para superar mis temores. Amén. Amén. Ana. Me dice que no tenga miedo, que me acerque cada día más a estos espacios, a la lección de los miércoles, que los invitamos a que puedan participar en un encuentro pues privado, porque no se transmite por este medio, pero también pues podemos aprender de la palabra. Y ese acercamiento para mí es muy especial, sobre todo en esta época de Cuaresma, que justamente nos invita a esa preparación, ¿no? Para que estemos más activos y bajemos de esa montaña también y nos pongamos en acción para todos los que nos necesitan. A veces hasta el más cercano, ¿no? Es el que tenemos al lado, el que está esperando esa escucha de nuestra parte o ese gesto de compasión, que es el que a eso me invita. Bueno, yo le pido al Señor Jesús que me ayude a trabajar en esa transformación de mi vida, ¿no? Para experimentar esa experiencia divina que la tenemos tan cerquita, pero que a veces nos apartamos. Y poderla llevar a nuestros hermanos que están alejados o los que tienen situaciones difíciles y ser nosotros esa luz que ilumine ese camino de los que más necesitan y que
para traerlos a que vivan esa experiencia divina. ¿Y cómo le respondemos? Bueno, a Dios, porque eso era la que nos está diciendo a nosotros, que les respondemos, es esto mismo, ¿no? Ser testigos de su amor, ser luz para otros, que cuando estamos en la presencia de Jesús y estamos con el amor de Jesús, tenemos esa luz, esa luminosidad que para que los demás lo ven. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te ves bien, estás radiante? Y uno no sabe por qué, no saben por qué, pero ni siquiera uno se da cuenta. Y es eso, el amor de Jesús que lo tenemos en nuestro corazón, ¿no? Bueno, no tenemos comentarios. Ahora viene un punto muy importante, el compromiso que nosotros hacemos. Yo pienso que para el compromiso debemos tener una palabra y vivir esa palabra que dice: levántense y no tengan miedo. No tengamos miedo. Entonces lo podemos repetir, ese término que podemos repetir en toda la semana que viene, desde hoy hasta el próximo domingo de más arriba. Escuchar a Jesús que nos dice: levántense, no tengan miedo. Lo podemos repetir varias veces en el día. Jesús me dice: levántate, no tengas miedo, ¿no? Entonces, a levantarnos de esas tibiezas, de esa... Qué bien estoy aquí acostada viendo la televisión, qué bien se siente en otras cosas. Y es tan importante escuchar esa voz de levantarnos. Así que los invito a eso. Tenemos ese compromiso, y otro que me está llamando es este es mi hijo, escúchenlo, ¿verdad? Pero no solo es decir ahora en Jesús, ¿verdad?, sino Jesús presente. A veces es un hermano de comunidad, puede ser el hijo, puede ser una persona mayor, ¿verdad? Porque qué bien se está aquí, estoy a lo mejor orando, haciendo mis cosas, ¿verdad? Pero no, este es mi hijo, escúchalo, ¿verdad? Es una fuerza especial también, un compromiso especial para esta Cuaresma. ¿Dónde tengo yo que ver y escuchar a Jesús hoy, ¿verdad? Sí, como decía Gloria, el camino ascético que nos invita el Papa, a los que nos están sintonizando, ayer el Padre también nos mencionaba cuando compartíamos un poco de ese mensaje, y hoy me tomé la tarea de leerlo, y nos invita a dos caminos para ascender junto a Jesús y llegar con Él a la meta, como decía Gloria, y es escuchar a Jesús, seguirlo a Él. Y me gustaba mucho que decía que el retiro, eso que hablaba el texto que acabamos de leer de la montaña, no es un fin en sí mismo, sino que nos prepara a vivir la pasión y la cruz que tenemos todos. Todos tenemos problemas, enfermedades, pueden haber situaciones laborales. Entonces es vivir esa pasión y cruz con fe, esperanza y amor, para que juntos podamos llegar a la resurrección, que nos decía el Padre ahorita que estábamos en ese entender, en ese encarnar, que nos decía que ese levántense es resucitar, y nosotros también estamos llamados a resucitar, a no quedarnos en la muerte, porque Jesús se levanta, resucita, y también en ese momento de la resurrección está resplandeciente. Entonces a eso también estamos llamados nosotros, invitarlos a ustedes también a eso. Está resplandeciente. Bueno, pues ya tenemos otra tarea para los que nos escuchan. Así es. El Papa ha escrito el mensaje de Cuaresma de este año sobre este Evangelio, ¿no? Así es. Y nos lo comenta, lo comenta con muchas cosas parecidas a las que estamos escuchando, así que si lo podemos leer, basta que vayamos al Google si no lo tenemos a mano, y ahí está. Es un mensaje muy bonito, muy bonito. Y la verdad que el Evangelio, eso es un Evangelio que nos queda si uno tuviera tiempo para hacer
una reflexión así de versículo tras versículo que nos da tantos mensajes cada uno de ellos, ¿no? Entonces, vivir ese evangelio este domingo que viene, invitamos a todos los que nos sintonizan a leerlo nuevamente en sus casas y qué les dice a ustedes, a cada uno de ustedes este evangelio. Bueno, no sé si hay otros comentarios que quieran hacer al respecto. Bueno, pues ¿No? nos quedamos con esta segunda catequesis sobre Jesús. El domingo primero era Jesús nos acompaña en las tentaciones, o le acompañamos a Él también en las tentaciones. Hoy una experiencia nueva de Jesús. Jesús es toda la Biblia, condensa la palabra, Él es la ley y los profetas, ¿verdad? Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el que tenemos que ver ahí, que también tenemos que escuchar en tantas personas, y el que nos invita a levantarnos, ¿verdad? El que nos invita a superar tantos miedos que nos pueden. Así que esa experiencia de Jesús en los momentos difíciles de nuestra vida también. Claro que sí. Bueno, Bonito. Nos dice Itza, para escuchar a Jesús comprendo que tengo que hacer más silencio en mis oraciones y permitirle que me hable, pues antes de que yo abra mi boca, Él ya sabe lo que diré, hablar menos y escuchar más. ay, qué bonito, Itza, gracias. Escuchar. Escuchar a Jesús, escuchar a Jesús en la palabra y escuchar a Jesús en nuestros hermanos que tenemos cerca, empezando por la familia, ¿no? Sí, con nuestro principal mandato, que es escuchar a la familia, qué está pasando alrededor de nosotros y en nuestros hermanos de comunidad también, y en nuestros vecinos, que a veces estamos ahí cerquitita viendo y no nos damos cuenta de lo que está pasando un vecino, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, los invitamos a hacer esta oración, acompañarnos a orar en agradecimiento primero en esta noche que nos ha permitido nuestro Padre Celestial estar aquí en la palabra en tu casa. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a Jesús y a Yanio, que siempre nos colaboran y siempre están ahí anunciándonos los detalles. Gracias, porque ellos están tras bastidores y nosotros acá. Gracias. Bueno, ahora Ana nos va a leer la oración final. Gracias, Ana. Okay. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor. Bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrar en sus atrios trayéndole ofrendas. Amén. Amén. Bueno, para mañana tenemos a las 12:30 una ventana a la cultura. A las 12:15, perdón, 12:15, una ventana a la cultura, y no sé si tienen otros. La tarde en la capilla de Fátima, a las 7 de la noche, la veneración de la cruz en esta cuaresma, que tiene que ver con el texto de hoy, ¿verdad? Y en momentos de dificultad, saber contemplar a Jesús. Y a las 4:30 el Vía Crucis en el templo. Entonces, a las 7 en la capilla de Fátima, cordialmente invitados. Primero a las 12:15 una ventana a la cultura, a las 4:30 el Vía Crucis en el templo, y a las 7 en nuestra capilla de Fátima, tan linda que es. Así que los esperamos a todos y muy buenas noches. Gracias por sintonizarnos. Gracias, Padre. Gracias, Ani. Gracias, Ana. Un placer. Buenas Bendecida noches. noche. Hasta luego. Hasta luego.
Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.